Estamos de nuevo en un nuevo podcast de protagonistas y la verdad es que es un lujazo presentar a nuestro nuevo fichaje, Paula Fernández Ochoa, porque desde luego es una protagonista, como digo yo, natural y yo diría que sobrenatural. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Paula y con Paula. Y como en otras ocasiones, voy a dar paso primero a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente un poquito mejor a nuestra invitada de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una semblanza, tendremos que sea breve, de Paula Fernández Ochoa, que es tan diversa que seguro, como siempre digo, pues algo nos vamos a dejar atrás. Bueno, Paula tiene un nombre que casi se presenta por sí solo, porque Paula es hija de Paco Fernández Ochoa, campeón olímpico, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sapporo. Pero eso es un detalle, porque aunque importante de su trayectoria, porque Paula, deportista además en ultrafondo, probablemente una de las disciplinas más exigentes hoy en día, pero bueno, ella ha orientado su carrera profesional más hacia el derecho y el marketing, aunque el deporte también tiene un peso bastante importante. Ella es licenciada en Derecho, licenciada por ICADE, con formación ejecutiva en IES y en ESADE. Ejerció la abogacía en varias firmas de primer nivel, como Mazars Group, Maruquera Abogados o Garrigues. De ahí pasó a la gestión y desarrollo de negocio, también primero en el ámbito del derecho, en el grupo Legalitas y luego en Roca Junyent. Y luego ya dio un paso más hacia la parte más relacionada en comunicación, marketing y gestión de marca. Yo diría que la marca de Paula es la hiperactividad, porque Paula ha sido ponente en charlas TED, colabora en publicaciones sobre liderazgo, gestión, marketing, montaña, ha colaborado en televisión española también como presentadora y colaboradora durante la celebración de los últimos Juegos Olímpicos de Invierno. Y bueno, está claro que Paula no participa solo en un proyecto, pero podemos decir que actualmente hay dos que probablemente sean los que más tiempo le ocupan, que además los ha puesto ella misma en marcha. Por un lado tenemos More Than Law, que es una iniciativa que inició en 2012, una consultora de branding y business development especializada en el sector legal, directivos, entornos de alta competición, con la que trabaja con algunas de las mejores firmas jurídicas del país. Y prácticamente en paralelo creo vivir corriendo, y digo corriendo, destacando el riendo porque a través de este proyecto Paula traslada los valores del deporte al entorno profesional y empresarial, superación, alegría, propósito y resiliencia. Y este Vivir corriendo, además, es el título del libro en el que Paula sintetiza más de 25 años de experiencia ayudando a líderes y profesionales a construir marcas con alma. Combina metodología propia, relatos de vida y filosofía de alto rendimiento aplicada al desarrollo personal y profesional. Y bueno, que casi se me olvida, Paula también es la creadora y la conductora del podcast Brandoleros, un espacio de conversación con líderes, empresarios, deportistas y referentes de distintos ámbitos para descubrir qué hay detrás de sus marcas personales, que son las que dejan huella. Y ya antes de terminar, quiero deciros el lema de Paula, y es que a reír no te gane nadie. Así que bueno, yo creo que todo esto que os hemos contado, hay pocas dudas de por qué Paula Fernández Ochoa es sin duda una de nuestros protagonistas. Esta plataforma, protagonistas.org, esta red de expertos que reúne profesionales de diversos sectores con este fin común, que es plasmar su experiencia y su conocimiento para mejorar nuestro mundo. Este espacio, estos creadores de pensamiento y contenidos comparten ideas, visiones, intereses, siempre desde un punto de vista humanista. Todos expertos con dilatadas y contrastadas trayectorias como la de Paula en campos muy diversos para ampliar estos enfoques y poder llegar a inspirar a más personas. Así que bueno, lo vamos a dejar por ahora con Paula y con Marta y luego ya volveremos. Bueno, bueno, muy bien, Rocío. Es verdad que parecía difícil encapsular todo esto y me ha encantado lo de la hiperactividad, que yo lo traduciría en excelencia, pero bueno, ahora lo vamos a hablar nosotras. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida. Abrumada con tanta generosidad a la hora de presentarme, de recibirme, y ya no solo aquí en este podcast, sino en la comunidad que compartimos de protagonistas, a la cual he tenido el placer de unirme, pero para aprender de vosotros. Así que yo estoy más que feliz de sumar y de crecer juntos. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Aquí aprendemos todos de todos y la verdad es que yo desde que te conocí, vamos, me pareciste lo más. Creo que esto de la risa, esto que tienes tú por bandera, lo vamos a tener que poner también en la descripción de lo que es protagonistas, porque yo creo que en la conversación inicial te dije, y por encima de todo, pasarlo bien. Y creo que eso es seguramente uno de los puntos, ¿sabes?, que nos atrajo a la una de la otra y otros Totalmente. muchos, porque creo que tenemos bastante en común tú y yo, aunque tú me superas en casi todo. Pero Ni bueno, mucho menos. Además, de verdad, reitero
reciprocidad, lo que sentí por ti fíjate, ya no solo al vernos, que ahí rematamos, pero ya el primer cruce de mails, esa agilidad, ese ir a lo que vamos, esa conexión tan ejecutiva pero humana, me enamoró. Y luego, a mí me fascina la gente con talento y la gente con corazón. Y en ti lo he encontrado, Javier, de entrada la primera recomendación, así que en tus manos y a corazón abierto. Bueno, pues yo aprovecho siempre este espacio, además de para los que no te conozcan, que seguro que todavía hay algún despistado, me apetece mucho que sería tu carisma, tu vitalidad, tu buen rollo, en fin, que es que transmites muchísimo. Así te conozco yo también un poco más. Yo aprovecho esta conversación que vamos a tener para profundizar un poco en tu trayectoria, Paula, porque todo viene por algo. Y la Paula, polifacética, que estás en un montón de cosas a tope con esa mentalidad de crecimiento, que es seguramente uno de los rasgos que te distinguen y que yo reconozco en ti, tuvo unos inicios, todo va encajando, pero ¿sabes? Si lo ves así desde un punto de vista muy objetivo, dices, "Oh, es que a esta chiquilla no le pega mucho estudiar derecho, se le queda pequeño. Y sin embargo, no solo hiciste la carrera de derecho, cosa que también compartimos, por cierto, sino que ejerciste como jurista, cosa que yo no hice durante bastante tiempo en tus inicios de tu vida profesional. Cuéntame un poco cómo empieza Paula por ahí ¿sabes? Bueno, y lo que te queda por escribir, pero tu, ¿sabes? Tu increíble y, ¿sabes? Infatigable desarrollo profesional. Cuéntame. Pues a ver, yo me defino como una eterna aprendiz. Por eso cuando dicen, es que haces muchas cosas, siempre digo las que me quedan, porque cuanto más sé, más sensación de que no sé tengo y más ganas y más hambre de vida y más curiosidad y más inquietudes me despiertan. Por hacerlo resumido y tenemos el tiempo que tenemos, pero yo entré, soy una generación más o menos, el abanico de oportunidades era sota, caballo, rey, el portfolio de profesiones, derecho, económicas, abogado, periodista, en fin, cuatro más. Y derecho, y diría que quizá no me pega, pero siempre he tenido como una especie de Juana de Arco dentro. Yo era una justiciera nata, me peleaba por todo, sobre todo causas perdidas. Soy tremendamente activista contra la injusticia. Ahora con la madurez o con la veteranía o con el cansancio, quizá ya elijo más las guerras en las que me meto, pero siempre he tenido ese punto de lealtad, de buscar la verdad, de que todo sea justo. Entonces el derecho pues estaba ahí y me gusta el argumentario, me gusta la letra pequeña, me gusta la picardía y empecé, insisto, tampoco es que hubiera un abanico, pero ahí me gustaba. Y a medida que fui ejerciéndolo, dejé de creer en el sistema, lo digo ya abiertamente. Muy orgullosa de haber pasado por excelencias de despachos como es Garrigues y estos grandes que te enseñan muy bien, pues lo que yo quizá también venía de escuela de cuna con el deporte, ¿no? De la excelencia, de la disciplina, del esfuerzo, de la capacidad de sacrificio, de luchar por tus sueños. Y sí, comulgaba 100%. Lo que ocurre es que el objetivo mío viró, o el propósito de vida quizá viró. Así como al principio quería yo esa justicia y esa sed ¿verdad? De que todo el mundo tenga lo que le corresponde, los derechos y demás, viró porque cuando el escenario cambia y una también sus valores, pues te estás dando cuenta que quizá no o sea, chirrían o no comulgan, me di cuenta que yo quería apostar y darlo todo y aprender y ayudar a acabar con la mediocridad. Mi propósito lo tengo claro que es ese. Quiero ayudar a la gente, a las marcas personales y corporativas a desarrollar su talento y para ello empezando por mí. Yo busqué mi mejor versión, sigo buscándola, para mí no hay un destino, es un camino todo, pero sí que sé ya por dónde estoy, por dónde quiero, por dónde puedo aportar más valor, que es la esencia de la vida de cada uno de nosotros. Y yo me di cuenta de eso, que el mío estaba en buscar esa luz que todos tenemos, empresas y personas, para ponerlo en valor y hacer de este mundo algo mejor, que me aburre soberanamente que los mediocres o la maldad o el poder, esa ambición negativo, lidere. Así que me he unido a esa causa y sé que comparto muchos como tú en mi camino y en esas estoy. Bueno, me encanta cómo lo has expresado porque además, bueno, tiene todo el sentido. O sea, fíjate que, ¿sabes? Yo conocía desde luego estos inicios, pero además de ese punto de vista pragmático, crematístico, que nunca hay que olvidarlo, ¿sabes? En nuestra época, iba a decir, nuestra época es ahora,
pero hace unas cuantas décadas, efectivamente, una de las profesiones de personas solventes era hacer una buena carrera de derecho. Pero me encanta esa conexión con el espíritu de la cosa que transmites. Tú le encontraste ese sentido, ¿no? De defender las causas justas. Me encanta cómo lo cuentas, pero claramente la caja sé que te quedó pequeña. Seguramente como todas las cajas en las que puedas entrar, porque efectivamente creo que eres imparable. Esa sed de aprendizaje y de descubrimiento, ¿sabes? Y de ser no convencional y de avanzar y evolucionar, creo que son cualidades que te definen. Entonces, cuéntame cómo el deporte, que efectivamente, como bien nos ha recordado Rocío, está en tu familia, está en tu ADN de siempre, esa maravilla del esquí, de la familia que tienes. Pero tú siempre has sido una gran deportista y cuéntame, en esto has sacado tú la palabra valores, que es una palabra que sabes que me resuena mucho y que nos une tanto a la comunidad como lo que yo voy haciendo, la editorial, etcétera. ¿Qué aprendizajes personales, qué valores, qué cualidades se desarrollan con el deporte y cómo tú, sabes, has sido fiel al deporte en general y al deporte en particular? Porque tú haces muchos deportes. Cuéntame un poco este mundillo, Sí. cómo lo has ido incorporando. Y Sí. mire, si me permites un matiz a lo que has dicho de que toda caja se me queda pequeña, me ha encantado, ¿eh? Te lo agradezco y así lo pienso. Mis amigos y mi familia, mi entorno siempre dice que soy un tanto asilvestrada. Y ligándolo con mi cambio profesional, también nos habían inculcado que el éxito estaba en hacer carrera, ser directivo, llevar ese uniforme corporativo, ¿no? Con tanto orgullo. Y yo me di cuenta que a mí el uniforme corporativo me daba una especie de alergia. Yo soy más de hacer mi traje a medida, mi traje de desastre, mi camino, y a partir de aquí, evidentemente, jugar en equipo y crecer en comunidad, como formando parte de un todo, que el aislamiento no lo entiendo, pero sí desde mi propia aguja e hilo y haciendo, no tanto encajar sino haciendo mi camino. Es lo que más me define, ¿no? Entonces, en ese viraje, el deporte tiene una esencia enorme en mí, por esos valores que siempre desde niña he respirado, he vivido y he compartido y me han hecho crecer y me han hecho crecer como persona. Creo que el gran deportista es mejor persona o te ayuda a ser mejor persona porque llevas a fuego el respeto, llevas al fuego la humildad, porque gana uno, bueno, tres, el podio, primero, segundo y tercero, los demás perdemos. Y es enseñarte a perder, que en realidad cuando sigues y luchas y continúas y ya no a nivel profesional, pero sí amateur, te das cuenta que ya compites contra ti mismo para ser mejor que ayer, eso extrapolado a la vida es un aprendizaje que si lo has practicado, lo has disfrutado, porque con el deporte pues tiene dureza, pero también tiene mucho disfrute. Luego es más fácil entender pues cuando un cliente es más duro, cuando un proyecto pues no te sale lo bien que esperabas y tienes que volver a empezar o muchas situaciones o te despiden y yo viví un despido oye, reinicias y pues igual que he vivido una lesión, me partí la rodilla y vuelves a empezar nadando en lugar de corriendo. Todo esto el deporte te lo enseña con mucha naturalidad y te lo enseña con esos valores de también, para mí la humildad es uno de ellos, pero la grandeza de soñar siempre ser un poquito mejor, que nos tiene que mover eso a todos, a cada uno a nuestro nivel, pero a todos, la superación y las ganas de más. Entonces el deporte creo que es una gran escuela de vida, es una metáfora, porque además, y yo lo digo, el esquí. Evidentemente es el que siempre en casa hemos practicado, pero por condiciones climatológicas y donde vivimos, los meses son los que son. Entonces empecé con el running, corriendo y también hago mucha bici, hago mucho trekking. En casa siempre digo que mi padre me enseñó a subir montañas y mi madre me enseñó a disfrutar del paisaje, Muy bonito. que también es muy extrapolado a la vida, ¿no? De tener esos sueños, esos focos, esa ambición, pero sin perder el norte, sabiendo disfrutar del presente, sabiendo disfrutar de esas pequeñas grandes cosas que nos acompañan al día a día y que hacen que cada instante pueda ser maravilloso, ¿no? Y el ultrafondo lo que tiene es ese saber que no puedes controlar todo, porque en unas carreras de estas de alta montaña, además, te llueve, te nieva, te hace sol, cambiante absolutamente todo y te tienes que ir adaptando. Y la vida es eso, también ir adaptándote, ¿no? Pues oye, hoy te despiden, este proyecto te sale, el otro te falla, el otro te entra otra persona con la que chirrías o otra con la que comulgas y vas muy bien, haces una etapa juntos. Y es la vida. Entonces me gusta mucho disfrutar del deporte y que siga aprendiendo con él, en él, y que me enseñe otras cosas profesionales.
Fíjate, me encanta tu discurso porque esto es más que una metáfora, porque tú lo haces. O sea, hay gente que lo utiliza para hablar de cosas verdaderamente como una comparación, un símil, pero tú lo haces. Está claro que en ti está implícito el tema del desafío. Tú te creces, te pones tus desafíos. Y es verdad que hay mucho deportista también de éxito y admirable, sin duda, ¿no? Porque la verdad es que lo que es capaz de hacer el ser humano, o sea, es algo todavía, ¿sabes?, increíble y prodigioso. Pero a veces el discurso, cuando observas a esa persona o te habla de sus motivaciones, es un discurso más de adrenalina, es un discurso más físico. Pero yo detecto en ti algo que a mí me gusta mucho, que es que tú te tomas la medida de ti misma. A ti lo que te gusta es ponerte tú a prueba para ver hasta dónde puedes llegar. Y como bien creo que te he diagnosticado, tú no tienes límite y quieres intentar tocar ese límite y todavía no lo has tocado. ¿Eh? Sí, a mí creo, a ver, ahí evidentemente está el deportista profesional y el deportista amateur. Evidentemente yo estoy en el amateur, aunque me dicen de los heavy user, porque hago pruebas duras, desafiantes y mientras el cuerpo, y ya no solo el cuerpo, yo creo que la mente y la ilusión, ese Claro, hambre de claro. vida que tengo aguante, voy a seguir haciéndolo y aunque sea entrando con taca-taca en una carrera, ¿no? Pero fíjate, también he aprendido, mi padre o mi tía Blanca, los dos, el reto, el logro, esa medalla olímpica que consiguieron, dice mucho, claro que sí, y abrió pulso un antes y un después a nuestro país y a muchas generaciones, incluso a gente que le invitó a soñar, ¿no? Y a pensar en grande. Pero lo bonito de ellos, y pasa en el deporte y pasa en todo en la vida, que eso es con lo que yo me quedo, de lo que he aprendido de ellos, es que hay deportistas que ganan títulos, pero pasan de puntillas por la vida. Y hay otras personas que ganan títulos pero que hacen marca. Y el hacer marca no es tener un oro, el hacer marca es hacer soñar a los demás, es inspirar a los demás, es que la gente crezca contigo y tú con ellos, ¿no? Es ese sentir compartido que tiene el deporte. Y yo en mi padre lo vi, evidentemente él tenía mucho hambre de vida y ganar y siempre, siempre, siempre. Su frase era o gano o me mato porque era o lo doy Qué todo. Sí, bueno. cuando consiguió el oro, la segunda manga, fue lo primero que dijo en el portillón de Fíjate. salida, porque él tenía la victoria en la cabeza. Y también es otro de los aprendizajes que llevo, ¿eh? Que el talento pues, te puede llevar a competir, pero que la actitud es la que te lleva al podio. Y ese hambre de vida, ese saber que vas a ganar, ese saber que lo tienes que dar todo, es también muy determinante, evidentemente en el alto rendimiento, en el deporte profesional, pero en la vida, en todo. Entonces, a mi medida y desde la humildad y desde los años luces que me separan de mi padre o de mi tía, eso también me lo han enseñado ellos, que no eres nadie si no eres querido, que tienes que ganarte el corazón de los demás y solo lo haces compartiendo un propósito, una ilusión y eso, el sentimiento de crecer juntos. Qué bonito lo que estás diciendo, Paula. Me está pareciendo, la verdad, porque es verdad que la parte humana, la parte de quién soy, porque a veces uno se pierde en el personaje, y Sí, más cuando el personaje te lleva a determinados éxitos y determinados logros, ¿no? ¿Cuánta gente nos ha perdido? Es el famoso precio de la fama, ya no solo en el deporte, sino en cualquier disciplina, ¿no? Pero el mantenerte fiel a ti mismo, con los pies en la tierra, o sea, sí, recordando quién eres y por qué haces las cosas y con una motivación profunda, o sea, es algo tremendamente importante. yo creo que es clave vivir con Sí. la coherencia y además que el éxito, bueno, por un lado, el concepto de éxito ha virado, ha evolucionado con el tiempo, ya no es ese workaholic materialista que tiene 20 títulos y que por encima de todo y a cualquier precio, ¿no? Ha evolucionado, pero luego también el éxito, lo que está claro es que no debería costarte la persona que eres. No puedes pagar ese precio renunciando a lo que es tu esencia, a lo que eres tú y para mí lo que es la recompensa, que es la libertad. Por eso yo, pues económicamente no es que sea muy rica, pero espiritualmente soy millonaria. Y soy millonaria porque yo me acuesto cada día sintiendo que hago lo que me sale del corazón, lo que me hace feliz y que hago felices a los demás. Con mi entorno, con los clientes con los que trabajo, con las personas y compañeros con los que comparto proyectos como contigo, estoy en sintonía y esa sintonía, esa vibración es el éxito. Es decir, estoy donde quiero estar, dando lo mejor de mí y durmiendo cada noche dando las gracias por la vida que tengo. Y para mí ese es el éxito, pero también evolucionó y por eso yo salté donde estaba, que yo estaba programada
con la mejor de las intenciones, ¿eh? Pero me habían educado que el éxito estaba pues en ser abogada, la mejor, el mejor despacho, ta, y lo intenté. Pero ahí no está el éxito es muy personal, el éxito es muy relativo y lo que hay que ser es valiente y coherente para encontrar el tuyo. Oye, y esta sabiduría que claramente has alcanzado, que ya sabemos que te queda mucho, pero esto que dices es muy sabio. ¿Esto te ha venido poco a poco de todos esos retos y todo ese bagaje diverso que tienes que vas acumulando? ¿O tuviste un momento, epifanía, crisis, algo que te pasó duro que te hizo reflexionar y ponerte en la senda en la que estás ahora? Sí, gracias a lo de la sabiduría, insisto, eterna aprendiz, pero sin perder el aliento y cada día un poquito más que ayer. Mira, hubo un episodio clave en mi vida que me hizo virar, me hizo estar siendo lo que soy, que es la muerte de mi padre. Lo cuento y lo contaré siempre. Suena rarísimo, pero incluso agradecida, porque me hizo profundizar mucho en las cosas, darle el valor al presente y darle el valor a llegar arriba con todo hecho, ¿no? Con todo puesto y llevándote lo que estás dejando aquí. Y no puedes postergar muchas cosas porque puede ser que no tengas un mañana. Mi padre, tú le conocías, también era una persona viva, llena de retos, de hambre, de contagiosa su carcajada y parecía imbatible. Y nadie es imbatible. Y sobre todo ya no es que nadie, sino que no sabemos cuándo es nuestra fecha de caducidad y te puede venir mañana, ¿no? Entonces a mí me hizo pensar mucho las cosas y sobre todo me hizo dejar de pensar y hacer. Me dijo, atrévete, que no te quede nada en el tintero cuando el de arriba te llame, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también la muerte de mi padre para mí fue muy dura porque es mi referente y era mi todo. Y hacerte a la idea, el cáncer también te permite irte despidiendo, te permite irte haciendo la idea, y a mí me ayudó mi madre, porque mi padre era pura adrenalina, pura rock and roll, pura pasión, y yo era bastante parecida a él. Y mi madre, desde su serenidad, su templanza, sus enseñanzas y su, ese, insisto, de enseñarme a disfrutar del paisaje, no solo pensar en la cima de la montaña, a mí me ayudó mucho a ver las cosas con otra mirada, incluso teniendo compasión de mí. Porque yo he sido muy dura, ¿eh? Muy dura conmigo misma y siempre me exijo, me he exigido mucho, pero también con los años y gracias a, insisto, la muerte de mi padre por un lado y la paciencia de mi madre por otro y ya mis inquietudes, he ido aprendiendo mucho. Quizá me estoy inclinando más hacia el budismo. A mí me da mucha serenidad, me da mucha paz leer y escuchar. A mí el Lama Rinchen me encanta porque me da mucha paz. Y esa compasión de mí ha sido clave para enfrentarme a las cosas de otra manera, con otra dureza. Cuando no me sale como esperaba, oye, sonrío y digo, eres una jabata, lo has intentado, lo has dado todo y venga, vamos a buscar otra salida, ¿no? Otra solución. Y el aprender a hablarme a mí con más cuidado y con más cariño me ha hecho tener más seguridad, quererme más, saber reconocer mis errores, mis fallos y por dónde tengo que tirar, ¿no? Pero creo que es clave. Y los de nuestra generación que nos han enseñado a ser duros es una asignatura que teníamos pendiente. Creo que los de ahora son demasiado blandos, ¿eh? Nos hemos pasado. El Pero centro en de esa, equilibrio. pero en esa dureza nuestra, el tener compasión a mí ha sido clave para serenidad, foco y seguir con dulzura. Tú sabes esa máxima de tu mayor virtud, tu mayor defecto. Sí, Efectivamente, aquí lo difícil es, ¿sabes? Es una cuestión de dosis adecuadas, ¿no? Hay que estar sí, continuamente rectificando, ¿no? exacto, de equilibrio también, Sí. porque por eso también me siento inmensamente afortunada de tener ese yin y el yang que digo de mis padres y lo que es las raíces tan fuertes de mis hermanos, que son mi todo, o sea, les llevo siempre conmigo, y poder tener esas raíces para luego con mis alas volar y atreverme a hacer más proyectos, retos personales y demás, me ha enseñado mucho. Luego te diría que, fíjate, también participar en retos deportivos como es el Maratón de Sables, que es una de las carreras más duras del mundo, que pasas 250 kilómetros en el desierto contigo misma, porque llevas, además, es de autosuficiencia, que llevas todo tú, tu comida, tu botequín, tu saco, te enseña, ¿eh? Te enseña Hombre, pero qué barbaridad, cuéntame esto, de esto no lo sabía yo. Pues sí, sí, lo hice hace 3 años, hace dos hice la carrera del Trail Everest, que también es por el Himalaya, también por etapas, y el pasado hice el cruce, que es por Argentina.
Y estas carreras, mira, de la que te estaba hablando del Maratón de Sable son 6 etapas de 250 kilómetros, insisto, de autosuficiencia, que es que cada uno, durante los 7 días, la organización lo que te da es agua. Tú llevas todo lo que vas a Gracias, necesitar. muchas gracias. Y comida leofilizada, que tú te haces tu fuego y en tu cacerola que tú te llevas, te haces tu fuego cada día y tu café si te llevas o los polvos que tú te quieras, en fin, te organizas porque tienes que sobrevivir. Y son carreras que evidentemente tienen su componente deportivo duro, pero para mí la dureza fue más contigo misma, tienes que tener mucha serenidad mental, tienes que saber dosificar comida, cansancio, Ujú. fuerza mental para llegar y sobre todo que te enseña cómo relativizas las cosas y cómo quitas lo accesorio para saber dónde está lo importante. Pasas 8 días con nada, con todo puesto, durmiendo a la intemperie, pegados en filas de uno al lado del otro y mirando las estrellas por la noche y dices, qué privilegiada soy. Y en cambio, a veces cuando entramos en esa rutina materialista, que también hoy es una suerte lo que podemos tener, ¿eh? Pero cuando te das cuenta que sin ello también se puede ser feliz, ostras, luego enfocas la vida de otra manera. Entonces, estas carreras a mí me humanizan mucho, pierdes la noción del tiempo porque estás a lo que estás y con lo que estás sin necesitar nada más y creo que también es una gran enseñanza de vida. No, sin duda en una vida donde nos hemos rodeado de tanto artificio y toda complejidad absurda y tal, el ir a lo esencial, la verdad es que yo creo que es donde realmente conectas con lo que es importante en la vida, ¿no? Ahora ya voy entendiendo muy bien de dónde tiene toda esta sabiduría, claro. Y además, fíjate, Marta, de estas Sí. carreras también lo que te ayuda o te iguala mucho, porque ya puedes ser directivo, forrado, o ser que estás todos iguales, en las mismas condiciones y con el mismo recorrido, el mismo objetivo, la misma distancia. Entonces, claro, democratiza y nos iguala a todos a una conversación, a una realidad y a una sintonía que en el día a día luego no ves. Entonces, también es una Bueno, te humaniza iguala, te iguala lo de fuera, pero entonces es donde de verdad se ve lo que cada uno lleva dentro. totalmente. Y que eso, que Esto también ya con te la lo llevabas de casita, o sea, esto ya lo tenías tú. No, pero la veteranía es un grado, ¿eh? La veteranía también te enseña a tener mucha cabeza en estas carreras que diría, corres con las piernas, pero más con la cabeza y el corazón. Y el dosificar es una enseñanza también. Es verdad que llevarte al extremo en situaciones de la vida, a veces uno se mete en retos como el que describes, no conozco mucha gente que lo haga, pero enhorabuena, o la vida te presenta, ¿no? O sea, te pone en situaciones extremas que no has elegido, pero es verdad que en ese momento te conoces, es un espejo brutal, siempre lo es, pero en ese momento, o sea, como no puedes engañarte ni engañar a nadie, es donde de verdad, o sea, ves cómo estás, es tremendamente revelador e interesante. Sí, La verdad, porque te sorprendes para bien o para mal en siempre es tus, para en bien. tus reacciones, ¿no? Siempre es para bien, porque cuando es para mal que sale, ¿eh? Porque además, fíjate, hay situaciones en las que como cada uno llevamos nuestra comida para todos los días, hay quienes, por llevar menos peso, llevan lo mínimo, mínimo, mínimo que pasan hambre. Entonces estás ahí sentado comiéndote y te están mirando como, ¿te sobra algo? Y claro, tú te miras y dices, no me sobra, llevo lo Claro. justo, ¿no? Pero claro, sale lo mejor, lo peor, decir, ¿qué hago? ¿Comparto? ¿O me lo quedo para mí? Porque tengo que sobrevivir. O sea, te ponen situaciones también de que saca lo que llevas dentro y quién eres. Entonces, humaniza mucho, de verdad que son aprendizajes, ¿eh? Yo jamás lanzaría a la gente a decir, haz barbaridades, pero sí te diría que te entrenes y que te pongas siempre en un puntito más de lo que es tu zona de confort. Porque cuando te saca de ahí y te tienes que tirar de eso, de esa casta que tú llevas, ojo, salen situaciones que quizá no, nunca hubieras vivido y siempre se aprende. Bueno, esto es tremendamente interesante lo que dices y antes también has dicho que ahora, y yo comparto el análisis contigo, que, ¿sabes? Es mucho más blandito que nuestra época, pero precisamente porque estamos acomodados. Es que esto de la sociedad del bienestar, claro, aprietas un botón y ya te sale todo. Entonces, esto de salirte de la zona de confort y creo que ahora, o sea, tenemos que exigirnos salir voluntariamente precisamente para desarrollar todo nuestro potencial. Tema de nuestro próximo ejercicio colectivo, por eso te dije, te vas a lucir. Y además, Marta, ¿sabes lo que Sí, también creo? Que tenemos que aprender a sufrir. sí. Ojo con distancias y con límites, ¿eh? Pero escuchaba hace poco un podcast muy interesante de Roca, del proyecto Roca de Carlos, con un psiquiatra, que el psiquiatra decía,
quizá no era con estas palabras, pero que le avergonzaba y que le disgustaba y que no se sentía nada representado ni cómodo con estos diagnósticos tan a la ligera que se hacen ahora de que cualquier momento duro ya es depresión, cualquier situación mala ya tienes que ir a terapia. Cuando que por otro lado, soy la primera que digo hay que saber pedir ayuda y desde luego que los psicólogos, psiquiatras y demás son más que necesarios, que una cosa no quita la otra. Pero sí que creo que hay que aprender a sufrir, sí que creo que hay que entender el sufrimiento como parte de la vida. Y los golpes que te das, como, oye, pues claro que sí, es normal que me duela, es normal que ahora esté triste, es normal que este día sea más complicado, pero lucharé y saldrá el sol. Entonces, ahí creo que tenemos que volver a recuperar el equilibrio entre reconocer nuestras emociones y gestionarlas. Y es que debería ser hasta, fíjate, la gestión de emociones, una asignatura desde el colegio. Algo esencial que nos hace más fuertes, más equilibrados y más capaces de todo. Y vamos dando tumbos de un lado para otro con una facilidad ahora mismo que a mí me da hasta miedo a veces. ¿Y sabes lo que le digo a mi nieta de 2 años cuando se cae, así como todos los niños pequeños y ya empieza, Le digo, oye, que las que montamos a caballo, porque le encantan los caballos, como a nosotras, me dice, no lloramos, nos levantamos y seguimos. La estoy programando a riesgo de que algún psicólogo estos que hay hoy en día me diga qué estás haciendo, pero la tía, es que hay que ser duro desde pequeño, porque Sí, como bien sí. dices, la vida te va Ya- a poner... Yo recuerdo también estas carreras, por ejemplo, a mí me han ayudado a decir, oye, claro que me salieron ampollas, imagínate esa carrera, tenía una infección de pies tremenda. Pero yo mentalizada decía, yo he elegido este sufrimiento y es un sufrimiento transitorio que cuando acabe la carrera me voy a sentir orgullosa y voy a lograr mi objetivo. Entonces, cuando tú integras el sufrimiento como parte de crecimiento, como parte de algo, decisión que tú has tomado y asumes y consideras como parte del camino, pues tiras, ¿no? Y luego lo de la vieja escuela que tú y yo compartimos, además me encanta lo de Amazona, que también te he visto en fotos con esta nieta que dices, digo, qué guay, cómo te admiro. Fíjate, cuando íbamos a esquiar, yo recuerdo a mi padre, de pequeñitos, le decíamos, oye, papá, que hace frío, que no sé qué, y mi padre siempre se enfadaba, decía, frío, vamos, si te quieres calor, te vas a la playa, estás aquí, pues te aguantas, pues tira, pues sigues y sigues y sigues. Entonces, claro, estamos acostumbradas a seguir, a seguir y a seguir. Y oye, salvando, por favor, matices, que sé que la gente esto se lo puede coger con pinzas, ¿no? Creo que es bueno tener esta disciplina y esta capacidad de sufrimiento. Oye, además del entrenamiento del cuerpo, que como todo, a base de entrenar, pues me contabas el otro día cuando comimos en este maravilloso sitio en Cercedilla, que tú no habías corrido nunca y te pusiste las zapatillas y mira lo que estás haciendo. Pero voy a un punto que lo has citado en nuestra conversación varias veces, que es el punto mental, porque es verdad que el cuerpo se va ejercitando y cada vez es más fácil, hay una resistencia inicial, pero bueno, hay una parte mental, primero, para arrancar, para salir de la zona de confort y ponerte las zapatillas o ponerte, apuntarte a la maratón o a los retos que tú haces. Y segundo, efectivamente, para vencer pues, los momentos de desaliento, que lo que te dice también tu mente fácil, es déjalo ya, que estamos cansadas, no sé qué. O sea, ¿cómo se trabaja esta fortaleza mental y esa capacidad bueno, pues de superar los obstáculos, de tener perspectiva como la que describías, o sea, ver ese dolor en un marco de algo mucho más amplio e interesante para el aprendizaje? ¿Cómo se trabaja esto, Paula? Es a muchos niveles, porque hablamos de dureza, puede ser física o puede mental. Yo creo que un gran motor de... Primero tienes que querer. Mm. Si no quieres es que es imposible. Es que hay gente que no se deja ayudar. Hay gente que por más que les digas, siguen empeñados en lo que les está pasando y solo ven la nube y no quieren salir de ahí, ¿vale? Entonces eso es otra terapia y otro nivel. Donde voy yo es, por ejemplo, yo veo esencial dos cosas. Una de ellas, tener un propósito, es decir, o un motivo más que motivación, que esta es otra de las cosas que me dicen, qué suerte tienes que estás siempre motivada, no te confundas. Yo salgo a correr muchas veces sin pizca de motivación, pero tengo un gran motivo que es subir esa montaña, lograr esa carrera, lograr ser una de las primeras mujeres que consigue cruzar. Eso es un gran motivo y por tanto el camino, aunque venga duro, el entrenamiento hasta llegar ahí, es tan fuerte lo que yo quiero conseguir que ya está, que no le doy
pie o no le doy cabida a que la pereza me venza o a que haya ciertas dificultades que me echen para atrás, porque yo ya cuento con ellas, porque me hace tanta ilusión lo que quiero conseguir, tengo un motivo tan de peso, el que te he dicho antes también en este maratón, solo el 20% son mujeres, 20-21%. Yo quería ser una de las mujeres que acabase, quiero subir esa cifra, quiero, ¿no?, demostrar que la historia se puede ir cambiando desde dentro y con el ejemplo. Entonces, ese motivo a mí me inspiró y me dio mucha fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que esto es esencial. Y luego, dos, saber que la fuerza o el bienestar es integral. Integral pasa por lo físico, lo anímico, lo mental, lo social, lo profesional, o sea, es absolutamente transversal. Entonces no puedes descuidar una pata para solo centrarme en hacer abdominales, pesas y kilómetros. O sea, solo sé que voy a conseguir eso si también trabajo la cabeza y trabajo mi corazón, mi cuenta de resultados y mi círculo social que me apoya, me quiere y siento que puedo seguir con él. Entonces, cuando tú eres consciente de esta realidad más holística, sabes que para lograr tus objetivos tienes varias piezas y una de ellas es la mental. Y es que la mental además es clave. Tus piernas pueden estar muy fuertes, pero como la cabeza diga basta, las piernas se paran. Y yo lo he experimentado y además ahora ya lo trabajo de forma preventiva antes que reactiva, pues para no llegar a ese punto de romperme. O por ejemplo, yo fui muy consciente de ello en el COVID que la gente, esta expresión es fea, pero se volvió loca, quiero decir, estaba totalmente obsesionada, voy a decirlo así mejor, vivimos en mi casa es enana, 40 metros cuadrados, y la gente como loca haciendo maratones de una para otra, chocando pared con pared. Digo, pues es que te vas a marear, la gente estaba como movimiento, movimiento, movimiento. Y yo, fíjate, necesité, y mira que soy hiperactiva, pues necesité todo lo contrario para estar en paz. Y meditaba cada día, pasaba horas sentada, respirando. Y fue cuando yo encontré mi equilibrio y dije, oye, qué potente es tener serena mi mente para no perder el foco, para no perder el norte y también para aprender a mirar con luces largas, que esto es algo que digo, sí, sí, hoy o ahora, venga, sprinta, pues que te puedes reventar. Piensa que tú quieres hacer esta carrera, entonces, pues hoy tienes que correr 10, mañana 20, pero dosificar. Y la gente no sabe, la gente sale como un caballo desbocado, que eso tú y yo lo vivimos y lo vemos perfectamente, y luego salida a caballo parada de burro, ¿no? Te rompes. Entonces, al contrario, y esto también te enseña el tener esa mirada más, insisto, holística de todo. Bueno, o sea, esto da para... Voy apuntando cosas que no da tiempo a desarrollar, pero las dejo Te encima de lanzo la ideas mesa. que ya hemos tenido muchas No, charlas no, y no, estoy contenta. me encanta porque, o sea, esto del motivo de visualizar, comprometerse con Es ello, porque esto es fundamental, hay que comprometerse. Entonces, cuando uno se compromete, la persistencia, que es otra de las virtudes o de las cualidades que hay que desarrollar, junto con otra que yo creo que conviene reivindicar y poner en valor hoy en día, que es la fuerza de voluntad. total. Yo que también soy muy persistente, y dice, ¿no? ¿Cómo lo hace? Digo, con fuerza de voluntad, lo tenemos todos, es cuestión de aplicarse. Sí, sí. Entonces, o sea, me encanta reivindicar también esa Y en esa fuerza, capacidad. y en esa Sí, fuerza de voluntad, lo que creo que ayuda mucho también es el diálogo interno. sí. El que yo con lo de la compasión que te decía antes y con este trabajo que me hago a mí misma de quererme un poquito más, me ayuda. Yo, uno de mis grandes lemas es, junto al que ha dicho Rocío, de que a reír no te gane nadie, pero en estas carreras y en estas durezas que a veces a las que me enfrento, es no tengo fuerzas para rendirme. Y para mí le da mucho sentido a las cosas. Es decir, Paula, pude, ¿sabes? Me digo, pude, puedo y podré, porque confía en ti, porque ya has pasado situaciones duras, porque qué se te va a poner ya por delante, pero el cómo te hables, el cómo te animas, porque a la mínima la gente dice, si es que no vales para nada, si es que soy tonta, si es que no sirvo, si es que ya te has cansado. O sea, que cómo te hables, tu voz interna tiene una fuerza enorme. Y a veces la quitamos valor cuando es alucinante lo que te puede cambiar hacia en positivo o en negativo. Y eso también es una herramienta que yo utilizo mucho para no venirme abajo en situaciones o en las que estoy triste o en las que estoy, que los que tengo, ¿eh? Prontos buah, de Paula, no. Tranquila, tú puedes, analizo otras situaciones, me recuerda tal, y adelante, pero es cabeza. Bueno, todo eso es un bloque espectacular para conseguir cosas, hacer retos, superarse, avanzar. Pero hay algo que has añadido en la conversación, porque esto no es un plano, o sea, esto es sistémico y aquí hay muchos ingredientes interesantes de persona inteligente, que es la adaptabilidad. Hay que tener la capacidad de, ¿sabes? Perspectiva de leer lo que está pasando para saber cuándo empujar, cuándo aflojar,
Y eso yo lo llamo adaptabilidad. Eso es fundamental, pero es que estos dos niveles de trabajo, uno estás muy enfocado y el otro tienes la suficiente perspectiva para bajar el ritmo, desenfocarte cuando es necesario, no porque tienes la toalla, sino porque en ese momento, como dices, o te rompes o no tiene sentido, etcétera, ¿no? Y eso, yo te digo, yo lo llamo inteligencia, querida, ¿qué quieres que te diga? No, no, sí, sí, he puesto la cara, no por inteligente, que te agradezco en el alma, porque, oye, es muy generoso por tu parte que me veas así, pero coincido plenamente y hago esta cara en cuanto a la adaptabilidad. Es para mí una de las mayores fortalezas también que hoy necesitamos en un mundo en el cual la constante es el único, ¿no? El cambio es la única constante. Si no sabes adaptarte, si no sabes moldearte, si no sabes, pues evidentemente podemos anticiparnos y debemos anticiparnos muchas veces, pero es que otras te puede venir y tienes que tener esta capacidad de reacción. Y esto también se entrena la frustración, se entrena el que no salgan las cosas como tenías pensado, pero busques otra salida, busques otra opción, busques otra alternativa y esa resiliencia, ese no rendirte, ese seguir adelante, aunque el escenario sea otro, aunque llueva, aunque truene, aunque todo esto es vital, vital en un mundo tan complejo, en un mundo tan cambiante y en un mundo tan tremendamente atractivo. Y atractivo y creo que desde luego es para los valientes, porque los que se quedan con lo que yo ya sé hacer esto, es que te quedas obsoleto. Con toda la vorágine que llevamos de un lado para otro, es esencial esta permeabilidad y esta adaptabilidad. Oye, cuéntame ahora, con toda este, ¿sabes? Energía, todo este despliegue de medios, en fin, cuéntame ahora, así someramente, no nos da tiempo más hoy, lo haremos, los proyectos que te ilusionan que tienes en cartera, que son varios y muy distintos, como no podía ser de otra manera, conociéndote. Sí. A ver, mira, tengo varios y me dejaré alguno en el tintero. Pero uno de ellos, que ha sido reciente, yo he publicado mi primer libro en noviembre, que se llama Vivir corriendo, y son 10 pasos para gestionar la marca personal, desde la autenticidad pero hacia el legado, que también es algo, un camino que me interesa mucho, que exploro, que siempre transmito tanto en la consultoría que hago como en las charlas, de cómo hay que dejar a un lado al ego en el sentido tóxico de la palabra. El ego en el punto de que te haga crecer, el ego en el punto que te haga superarte es sano, pero ese ego de cimas personales es a un lado para buscar el legado, ¿no? Dejar el camino, la huella que tenga sentido en los demás. Entonces, este libro para mí ha sido también un aprendizaje, ha sido un abrirme en canal y exponerme a, a ser yo, atreverme a ser aún más yo, verbalizándolo, escribiéndolo, que eso también me daba hasta respeto, ¿eh? Y sobre todo con la gratitud de la huella bonita que está dejando en muchísimas personas que me han escrito, que me han llamado, que me han dado las gracias porque les ha hecho más valientes, les ha hecho romper con ciertas, esas zonas de confort que las tenía inmovilizadas o paralizadas y de repente sienten con ese hambre de vida de primeras veces, de intensidad, de bonita, que es lo que tenemos, ¿no? La vida. Entonces, este es un proyecto que quiero seguir maximizando, exprimiendo, profundizando. Estoy cogiendo feedback pues para poder seguir ir escribiendo y haciéndolo crecer en esa línea, ¿eh? En esa línea de aprender yo, pero compartiendo y que lo que yo haya podido tanto experimentar conmigo, con mis clientes, ponerlo en valor para los demás y que sea como una cadena, ¿no? De favores de que todos aprendemos. Entonces, este proyecto pues también lo estamos empezando a lanzar en Latinoamérica, que me haría mucha ilusión ya de forma presencial poder vivir por allí esta etapa profesional y vital. Pero me encantaría. Por otro lado, yo estoy muy metida también en el deporte, no solo en lo que yo practico, sino desde un plano más institucional o profesional. Estoy en la Federación Española de Deportes de Invierno, la Junta Directiva, y también en el Comité Olímpico Español, en comisiones de igualdad, de buscar ese talento sin género, de buscar que la mujer esté en todos los estamentos, deportivo, pero también lo que es el societario, lo que es el institucional y lo que es el social, y liderarlo desde dentro, porque está muy bien estos predicadores, pero yo creo que hay que bajar a terreno para poder ser más creíble, para poder luchar realmente con convicción y liderar desde el ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte pues estoy aprendiendo muchísimo, y con otras asociaciones, ¿eh? Pero estas quizá diría las institucionales o principales en las que estoy volcada, y me está ayudando mucho también a este propósito, insisto, que tengo del talento, de acabar con la mediocridad y aquí materializado o puntualizado con el femenino, pero no por la mujer porque sí, sino porque nos pongamos en esa igualdad de oportunidades y a partir de aquí talentos sin género. Y quiero lucharlo, quiero desarrollarlo y quiero liderarlo.
Y luego desde nuestra consultoría, pues los proyectos que estoy cogiendo de gestión de marca personal y corporativa, pues evidentemente lo que quiero es que cada vez sean mejores, mejores de más valor, mejores de mayor crecimiento con los clientes con los que trabajo y eso redunde en su brillo y en mi felicidad. Bueno, bueno, pues vas sobrada de proyectos interesantes y los que seguirás generando y generaremos juntas, que espero que... No, no, totalmente, porque dentro de este crecimiento, para mí es esencial hacer camino con personas y equipos y proyectos como el que he conocido contigo y que voy a disfrutar y ya estoy disfrutando contigo. Me interesa mucho, que en mi vida estéis personas más inteligentes que yo, más intensas si cabe que yo, y que podamos mover el mundo juntos. Y por Bueno, eso gracias. Eso es imposible, pero gracias. no, no, lo tengo clarísimo. Vamos, me sacas una delantera, pero me Por edad será. que estés ahí delante. Me gusta verte abrir camino, me gusta verte brillar y oye, yo coger tu estela, remar todo lo que pueda y le da sentido a mi vida. Entonces, dentro de ese crecimiento de esos proyectos, este está en mayúsculas. Bueno, pues tengo ahora, vamos a parar unos segunditos, tenemos unos minutos aún, para compartir, pero tengo ahí al quite a Rocío, pues siempre tenemos una sección de lecturas recomendadas donde va a hablar de tu libro, por cierto, muy bien publicado por mis amigos de Amat, por francés. Te mando un besito desde aquí, espero que veas este podcast y te venderé, intentaré venderte muchos libros de Paula, querido francés. A ver, Gracias. Rocío, ¿qué nos cuentas? Pues sí, vamos allá con las recomendaciones de hoy. Tenemos muchas hoy, efectivamente. Hoy atinas, hoy atinas. El primero que quiero hablar un poco de las dos vertientes así de Paula, por eso quiero recomendar uno por cada lado. Vamos a empezar por la vertiente deportiva. Así que el primero que recomendamos se titula Pedaleando hacia el éxito. Es un libro que está editado por Colima, escrito además por otro miembro de la plataforma protagonista, Sigor González de Galdeano. Ciclista. En este Pedaleando hacia el éxito, Igor expone las similitudes que concurren en la trayectoria de un deportista de alto nivel y un profesional de empresa con responsabilidad sobre personas, porque es una práctica que requiere un nivel de compromiso y de responsabilidad muy similar a la que requiere la gestión directiva. Igor en este libro desgrana las 11 temporadas en las que fue ciclista profesional y habla de trabajo en equipo, gestión emocional, equilibrio personal, humildad, disciplina, que son las claves que en este Pedaleando hacia el éxito Igor analiza. El camino hacia el éxito, conquistar el mayor reto de cualquier profesional en cualquier ámbito, bien sea deportivo, bien sea cualquier otro, se materializa, según nos cuenta, en saber liderarse a uno mismo. Igor, os recuerdo, además de uno de nuestros protagonistas, es uno de los 12 españoles que ha llevado el maillot amarillo en el Tour de Francia y nos revela el paso a paso de una trayectoria exitosa en uno de los deportes más duros que existen, el ciclismo. Un deporte en el que es fundamental el trabajo en equipo, pero en el que además el sufrimiento y el sacrificio personal se repiten constantemente, ¿no? Y la segunda recomendación, que decía que va un poco por la otra variable un poco de Paula, es un libro que se titula Diseña experiencias que enamoran, que es un libro que está escrito por Jesús Alcoba. Jesús además es uno de los mayores especialistas en España de la experiencia cliente, que es una de las áreas estratégicas más demandadas en el mundo empresarial de hoy. Este Diseña experiencias que enamora plantea un trazado claro entre la identidad de marca y la entrega final, que Jesús Alcoba llama el arco de la experiencia del cliente. El objetivo es crear la actitud y el proceso a través del cual se crea una vivencia con capacidad de enamorar al cliente, esa es la palabra, ¿no? Entonces, estos diseños son los que logran marcar definitivamente la diferencia y es lo que hace que este proceso no sea un servicio o un producto más, sino que se convierta en una vivencia memorable. Así que este libro, os recuerdo el título, Diseña experiencias que enamoran, ofrece un enfoque práctico, innovador, estratégico que lo convierte en un manual imprescindible en este campo. De hecho, este libro hace muy poquito ha sido finalista de la última edición de los premios No Square, que son los galardones más importantes que hay en España dentro del mundo de los libros de empresa. Y por supuesto, claro, os recomiendo Vivir corriendo. Os recuerdo que hemos hablado antes, lo nombré, también lo ha nombrado Pablo durante la charla, este libro que es una guía inspiradora para construir, como bien decías antes, una marca personal auténtica, con propósito, con legado. Y Paula comparte pues prácticamente 25 años de experiencia en los que ha ayudado a líderes y a profesionales a dejar huella, pero sin perder su esencia, combinando estrategia, alegría y verdad, que
conociendo ahora a Paula, pues es muy Paula Fernández Ochoa. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy. Espero que os hayan gustado. Todos estos libros están en nuestra página web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Fíjate que me he quedado, o sea, como hemos tenido aquí una conversación así tan rápida, me van a faltar 3 horas de podcast para seguir hablando contigo de todas las cosas que me he apuntado que quiero comentar. Pero estaba, ¿sabes? Como esas cosas de las bolas de nieve cuando se mueven, ¿sabes? Y mientras hablaba Rocío, como esos libros ya me los sé, yo viajaba por los mundos de Yuppie diciendo, ¿cuál es? O sea, ¿con, con qué me quedo de todo esto? Fíjate, me estaba viviendo la figura de tu padre como esa persona inspiradora, ¿no? Porque al final los seres humanos necesitamos visualizar personas que nos inspiren o situaciones que nos inspiren o algo que nos inspire y efectivamente, obviamente, era tu padre, pero como un referente de lo que es de verdad el éxito con mayúsculas, ¿no? De persona que alcanza sus objetivos, sus desafíos deportivos, ¿sabes? Son muchísimos grandes logros que no se hayan alcanzado, desde luego en el mundo del esquí en España, pero con esa parte que también has contado y que me ha encantado, Paula, ante todo, ¿sabes? Un gran corazón. Y los espectadores no son tontos, la gente no es tonta, los clientes no son tontos, o sea, somos capaces de captar, incluso a través de una pantalla de televisión, o sea, qué personas tienen esa humanidad y tienen ese fondo y qué personas no lo tienen. Y tú sabes si te lo dije, pero me gustaría decir en público que la estela de liderazgo de tu padre, desde luego de tu tía Blanca, pero yo en este caso me voy a quedar con tu padre porque, o sea, llega hasta mi persona, que yo soy una esquiadora y los momentos de felicidad que me da, que me sigue dando, yo sigo en activísimo, a mí y a mi familia, y ahora voy a empezar a esquiar ya con mi nieta de 2 años, es en gran medida para que veas cómo va resonando esto gracias a alguien como tu padre. Es mágico, o sea, Bonito, me encanta. Es que es además, mágico. fíjate, pasan deportistas, pero extrapólalo a directivos. El objetivo no es ganar títulos, cargos, proyectos, clientes. El objetivo es ganar el corazón de los demás. Sí. Evidentemente, lo otro hay que hacerlo, ¿eh? Por trabajo, por superación, por dedicación, pero el logro, el éxito, la vida tiene sentido cuando tú te ganas el corazón de las personas. Y mi padre se lo llevó, pero vamos, de todas, todas. Y eso es lo que a mí me dejó muy por encima, insisto, de ese oro que fue el que fue y que siempre será, pero era el cómo se le quería y eso es lo que a mí nos dejó decir, es que la vida es esto, la vida, no os confundáis en nada material, la vida es el corazón. Bueno, me encanta, yo creo que es un buen broche de oro para poner un punto y final por ahora a esta conversación, salvo que haya algo más que se haya quedado en el tintero por tu parte. Dice, pues se me olvidado decir esto muy importante, estamos a tiempo. Nada, yo quiero que el camino siga. Esta ha sido una etapa Esto que es un vamos a aperitivo, esto es un aperitivo para que ya te digo, unas hacer. pinceladas para que te Yo, vean y nada, que no. vean. Esto es que nos vean. Yo me siento una privilegiada y te lo digo de corazón y siento ser pesada, pero qué gusto encontrarme gente tan potente como tú. Bueno, Y esto es parte de la vida. Y solo puedo darte las gracias y decirte que si saltas, salto, que voy, que vamos. Y que me bueno. gusta mucho las personas con hambre de vida, que esto hay que trabajarlo, que hay que disfrutarlo, que hay que buscar el brillo en los ojos nuestro y hacérselo sacar a los demás con nosotros. Y eso está. Imaginaos que todos hiciéramos esto, ¿no? Qué bonito sería el mundo. Entonces, yo soy una romántica, pero también muy realista y creo que se puede conseguir. Así que yo voy a dar todo para ser ese diamante en bruto, pulirme con personas como tú, ayudar a que otros se pulan y que hagamos de esto el gran lujo y la gran victoria. Bueno, gracias por los elogios. Hoy iba de ti, que eres grandísima, y ya te digo que feliz de habernos encontrado en el camino, de compartir juntas y disfrutar muchísimo, porque es una persona muy disfrutona, me consta, e inventaremos aventurillas, que de la parte aventurera todavía, bueno, se ha visto por todas las actividades que haces, pero la aventura también se vive la vida de otra manera, hay que tener poca aventura en la vida, en el cuerpo. O sea que gracias por todo, querida Paula, por este rato tan agradable de conversación contigo, que espero que lo hayas pasado bien tú también. Un placer. Y bueno, gracias a todos los que nos seguís en este espacio, gracias a toda la pandilla de protagonistas. Recuerdo desde aquí
a todo el equipo de protagonistas de Editorial Colima y en especial a nuestra querida Rocío Aguilar, que la tengo ahí al mando de las naves, como digo yo, y hasta muy pronto. Un abrazo. Gracias. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.